Muy buenas tardes. Mi nombre es Rogelio Medina y le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que han decidido tomar este curso. Este curso en cuanto a la hermenéutica y la homilética. Espero en Dios que este curso les sea de gran bendición. Sé que va a enriquecer su estudio, tanto personal como público. Y así de esta manera capacitarle para poder compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a darle la introducción a este curso. Primeramente, quisiera, amados, que pudiéramos considerar lo siguiente, la definición. Tal vez es la primera vez que usted escucha la palabra hermenéutica. Tal vez usted ya sabe la definición. Pero vamos a analizarlo de una manera detenida para que así usted pueda llegar a refrescar lo que es esta palabra, lo que es este arte. Según la palabra hermenéutica, significa básicamente interpretación. Entonces, cuando hablamos o se dice el término, la frase hermenéutica bíblica, se está hablando precisamente de la interpretación bíblica, o sea, de las sagradas escrituras. Y yo sé que esto usted desea aprender, desea desarrollar esta habilidad, desea saber cómo crecer y cómo llegar a abundar más en este conocimiento. La hermenéutica tiene que ver con los principios, las reglas de esta interpretación de cuanto hablamos de las Sagradas Escrituras. Quiero que tengamos en mente tres palabras mientras estudiamos este curso. Quiero que piense en la primera palabra que vamos a analizar. Tal vez usted la ha escuchado, tal vez no. La primera palabra es exégesis. Tal vez usted diga, no sé qué es eso. Bueno, es una palabra griega. Pero esta palabra denota o nos ayuda a entender que cuando usted hace un exégesis del texto bíblico, del texto sagrado, o sea, la palabra de Dios, al usted estudiar, usted está extrayendo, está concluyendo, está manteniendo la explicación de lo que el autor original quiso dar a entender. Entonces usted está permitiendo que la Biblia le explique a usted, le eduque a usted, le deje saber de qué está tratando. Esto es exégesis. Esta palabra viene de la palabra exegomai. Y esta palabra, una vez más, es la palabra griega. Exégesis es lo que usted y yo hacemos cuando se abstrae el texto y viene de la palabra exegomai. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 18, cuando dice declarar. Tal vez Lucas capítulo 24, versículo 35, cuando dice contaban, o sea, manifestaban. Tal vez Hechos capítulo 10 y versículo 8, contando. O Hechos capítulo 15, versículos 12 y 14, contaban, esto es, explicaban o daban a conocer. Hechos capítulo 21 y versículo 19, les contó. Según vemos que hay varios diccionarios de las palabras griegas como hebreas, en este caso griegas, considerando el diccionario o el léxico Louis en Nira, nos dice que exegomai significa proveer información detalladamente de una manera sistemática. Esto quiere decir de una manera ordenada. Y esto, según, nos da dos puntos que inician con la letra E. El primero es la extracción. Esto es extraer del texto el significado original, el significado que el autor bajo la inspiración divina quiso dar a entender. El segundo es exposición. Esto es explicar lo que el autor original fue o dio a entender sobre la extracción que hiciste. Esto es un proceso que involucra la interpretación, abstrayendo la información y luego tomando esa información y comunicándola hacia otros. Eso es la predicación o la extracción bíblica, el exégesis. Entonces el objetivo de exégesis bíblico es proveer una interpretación que esté en armonía con la sana doctrina, o sea, la enseñanza pura de la palabra de nuestro Dios.
la enseñanza original de lo que Dios quiso dar a conocer desde el principio. Todo estudiante, usted, yo, toda persona que desea estudiar este libro sagrado, debe de entender lo que es el exégesis y debe de saber hacerlo. Y esa es la intención a través de este curso. Vamos a pasar a la siguiente palabra. La siguiente palabra se va a oír parecida a la primera. La primera es exégesis. Sin embargo, en esta ocasión vamos a usar esta palabra que se dice eisegesis. Esta palabra eisegesis, esta conlleva la idea de aplicar, añadir, o sea, especular, no lo que el autor original está diciendo, no abstrayendo la idea original y comunicando esa idea. Es especulando lo que la persona cree, piensa o se imagina que quiso decir y se añade ese pensamiento a lo que es el versículo. La exégesis se practica cuando una interpretación de la Biblia atribuye a una conclusión o interpretación errónea. Esto quiere decir que la persona no estudió a profundo el texto sagrado y llegó a sus propias conclusiones sin haber dado el paso de la investigación, o dicho, el paso de la observación. Sin haber hecho ese paso, entonces llega a conclusiones de las cuales no son originales. Por eso se consideran erróneas. De la exégesis han salido varias doctrinas, varios pensamientos, varias enseñanzas que hasta hoy en día vemos que se multiplican más y más. Es por eso que hoy en día hay más de 33,000 iglesias. Por esta exégesis que se ha hecho y que se sigue haciendo. Conclusiones que se toman bajo el pensamiento, ya sea de la década, ya sea del siglo que se está viviendo y de la persona de la cual vive. Lee la palabra como quiere, le da el significado que quiere y concluye de esa manera. Y ese es el resultado que vemos hoy en día. Por lo tanto, el estudiante de las palabras de Dios debe mantener la puerta cerrada a la exégesis y solamente practicar el exégesis. Note la diferencia. Para esto vamos a necesitar herramienta. Sí, amados. Como todo carpintero necesita su serrucho, su cinta de medir, sus lápices, en adición de la madera. La madera es lo primordial, pero para darle forma a la madera se necesita la herramienta. Para poder interpretar la palabra de Dios apropiadamente, necesitamos herramientas. Herramientas tales como las que vemos. Herramientas tales como sencillas, un diccionario bíblico. Algo que nos ayuda a entender tal vez el personaje o el lugar o tal vez ciertas palabras o costumbres que fueron en tiempos bíblicos. O tal vez un libro de personajes bíblicos que nos ayude a saber en dónde apareció esa persona, en qué lugar, de dónde, cuáles son todas las referencias que hablan de tal personaje y qué fue lo que hizo y logró. Eso va a simplificar nuestro estudio. Número 3, necesitamos un diccionario o un léxico de palabras griegas y hebreas para poder comprender qué significa, así como vimos las definiciones de exégesis e eisegesis. Y así como vimos estas palabras, tuvimos que obtener esta información de un lugar. Diccionarios tales como Vine's, Strong's, nos ayudan a entender lo que esta palabra quiso o tuvo la intención de decir. Esto es el original autor de la palabra de Dios. ¿Qué tal un atlas? Tal vez si queremos saber dónde está la isla de Creta, si estamos estudiando la epístola a Tito, quisiéramos saber más o menos qué tan grande era la isla, cuál era el origen, cuál era el historial, qué es lo que se hacía ahí, por qué Pablo dijo lo que dijo de los cretenses, por qué alude a un poeta mismo de ellos, por qué mentalidad tenían. Bueno, eso nos ayuda. Cuando vemos el atlas, la ubicación, cuando nos damos cuenta qué tan lejos o retiradas estaban las ciudades dentro de la isla, o cuántas ciudades había en el tiempo de Tito. De igual manera, qué tan retirado estaba de las iglesias de Asia Menor y qué tanta influencia había. Eso es muy importante saber la ubicación. Y número 3, la enciclopedia. Enciclopedia es la herramienta
esencial, crucial para poder entender, dado que mucho de lo que acabo de mencionar nos lo va a dar la enciclopedia. En adición, en alusión nos va a brindar información tal vez que no estábamos pensando en el momento, pero que por leer bajo la ciudad, bajo las costumbres, bajo el historial, nos trajo información adicional. Por ejemplo, la isla de Creta se dice que era el lugar de nacimiento del dios Zeus, el dios griego. Quiere decir que ahí estaba el templo mayor de esta deidad griega. Quiere decir que la influencia era grande en cuanto a este dios griego, Zeus. Entonces, cuando entendemos eso, podemos deducir que era una gran lucha ir en contra de esa creencia dentro de la isla. Y eso nos ayuda a comprender y nos ayuda a saber qué es lo que está sucediendo o sucedió mientras escribió la epístola o antes o después. Tenemos que tener este pasaje en mente. Según Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15. La Biblia de las Américas nos deja saber, esa es la referencia equivocada que les di. Es 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 15. 2 de Timoteo 2 y versículo 15 de la Biblia de las Américas dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Note aquí que maneja con precisión la palabra de verdad. Es muy importante ver esa última frase bajo la versión La Biblia de las Américas. Recuerde, esto es Reina Valera 1960, la cual nos deja saber que usa bien la palabra de verdad. La Biblia de las Américas nos deja saber que maneja con precisión la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2 y versículo 15 es el pasaje que acabo de mencionar. Y esto es sumamente importante para usted, para mí, como estudiante de la palabra de nuestro Dios. Por medio de ese pasaje que acabamos de leer, de 2 Timoteo 2 y versículo 15, por medio de la información que la misma palabra de Dios, bajo la inspiración divina, nos da a entender, es de que usted y yo seamos personas diligentes, que estudiemos el texto sagrado, nos demos el tiempo, lo tomemos con seriedad y con la importancia y la urgencia que ella misma tiene. Entonces, amados, manejemos con precisión la palabra de nuestro Dios. Recordemos esto una y otra vez, recordemos lo que el texto sagrado nos ha dicho. ¿Por qué? Pedro nos dijo esto, dándonos esta advertencia sobre lo que sucede. Segunda de Pedro 3 y versículo 16, dice la Reina Valera, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales algunos difíciles de entender. Note aquí, Pedro está diciendo que Pablo escribió, que Pablo hizo referencia de enseñanzas, de cosas tanto profundas, a tal grado que Pedro mismo reconoce que es difícil de entender. Note que no dice es imposible. La palabra difícil implica que usted y yo tenemos que ser estudiantes cuidadosos de la palabra de Dios para concluir bien. Esto va a demandar un estudio serio, un estudio que está expuesto a comprender lo que Dios dijo. ¿Por qué? ¿Por qué son difíciles de entender? ¿Por qué si no hacemos un estudio profundo? Va a pasar que, dice el texto, el resto, los cuales los indoctos e inconstantes. Indocto es una persona nueva a las cosas, es una persona no estudiada. Una persona inconstante cree de esta manera y puede leer este otro texto y cree de esta otra manera por la interpretación diferente que le da. Por consiguiente, se presenta contradicciones, cambia de un viento a otro o de una enseñanza a otra. Dice, estas dos clases de mentalidades, una que no sabe y una que se las imagina o se las inventa, dice que tuercen como también las otras escrituras. Y note el resultado de esto para su propia perdición. Entonces, amados, es importante que usted y yo tomemos el respeto a la palabra de Dios, que hagamos el esfuerzo para no torcer esta palabra sagrada, para no concluir erróneamente. El torcer es algo que está recto, algo plano, algo que está fijo, algo que está correcto, y hacerlo incorrecto, darle un cambio. Hay una expresión en inglés que cuando algunos autores concluyen sus libros o sus volúmenes
¿verdad?, de películas, etcétera, dice, oh, le dio un twist, ¿verdad? Quiere decir que lo que se pensaba que iba a ser no fue al final. Bueno, esto es lo que pasa con los indoctos inconstantes. Lo que pensaron que iban a enseñar era la palabra de Dios, y eso no fue al final lo que enseñaron, sino fue enseñanza humana. ¿Por qué? Porque torcieron las Escrituras. Amados, esta advertencia es para usted, para mí. Es por eso que debemos de poner diligencia en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, usted y yo debemos preocuparnos mucho por aprender a interpretar, usar y manejar con precisión la palabra de nuestro Padre Celestial. Es importante, amados. Ahora, cuando vemos los principios, cuando vemos las enseñanzas, cuando vemos todo lo que la Biblia nos ha enseñado, amado, yo le animo a que usted considere los pasajes que hemos visto, 2 de Pedro 3, versículo 16, 2 Timoteo 2 y versículo 15. Tengamos esto en nuestra conciencia, tengamos esto en nuestro corazón, y cuando usted y yo nos sentemos a estudiar el libro sagrado, luchemos por ser obreros, que no tiene de qué avergonzarse porque usa bien la palabra de Dios. Esos son obreros aprobados por Dios. Eso es lo que Timoteo nos está inculcando. Bueno, mejor dicho, Pablo a Timoteo, y Timoteo inculcar a los demás estudiantes de la Biblia, creyentes, cristianos, personas que desean conocer y glorificar el nombre de Dios. Es por eso importante, vital, que usted y yo aprendamos esto, a llevar a cabo el manejo correcto de las Sagradas Escrituras. Amados, esta es la introducción. Espero que usted y yo podamos continuar con los videos que siguen para entrar a nuestra primera lección y poder ver esto. Recuerde, hay un repaso, haga el repaso, y de esta manera usted podrá continuar con esto. Recuerde que estos repasos son parte de su calificación, así es de que usted, ¿verdad?, debe tener la responsabilidad y la certeza de llevar a cabo este repaso. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video con la primera lección. Dios le bendiga.